Vamos a empezar. Que ya empieza el calor, tenemos ganas de hablar, tenemos ganas de jaleo. Ah, bueno, eso está mejor. Estamos en el Ecuador del curso, así que tenemos que aprovechar y estrujar al máximo. Hola. ¿Te encuentras? ¿Cómo te apellidas? Claro, ¿cómo te apellidas? Carrasco. Pues estará en la C, Castaño, pues tiene que estar algo antes de Carrasco. Pero ¿no estabas desde el principio o qué? He estado en el Pues apúntate aquí. Pues estarás en algún lado. apellido, si no. Sí, Carrasco. Que si estabas los anteriores, tienes que estar ahora. Pero bueno, 3 fotocopias, una de cada. Coge las fotocopias. Vale. Venga, que empezamos. ¿Cuál? No, para nosotros no. Para nosotros no es el aperitivo, para nosotros es la meditación. Aquí venimos a meditar. ¿Vale? Venga, estaba diciendo, estamos en el Ecuador, porque aunque publicado está que hoy sería y es la 4ª sesión, la semana que viene la 5ª, recordar que el otro miércoles, que es 31, puede ser, ¿vale? También hay, ¿vale? Y así hacemos un ciclo de 6 semanas en los cuales abarcamos la mayoría de las cosas que se hablan en los talleres de mindfulness basado en la reducción del estrés, ¿vale? Estamos en el Ecuador, tenemos que aprovechar al máximo para poder introducir en nuestra vida ciertos hábitos que nos van a mantener más en el aquí y en el ahora. Y ya estamos aprendiendo que en el aquí y en el ahora uno tiene mayor bienestar que cuando deja la cabeza rular, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, sin dejar las cosas, simplemente, tal y como está, uno cierra los ojos, aquí no es meditar, solo es cierra los ojos y ser consciente de cómo me siento. Abrimos los ojos y en una palabra, varias personas, compartimos. Y yo repito, y así ahora no hay que ir con el luego ya para las reflexiones sí. ¿Cómo nos sentimos? Serena, ansiosa por aprender, contenta y relajada, feliz, bien, mal también por ahí, tranquila. Muy bien, relajado, tranquilo, tranquila. Tú venías más nerviosa los primeros días, ¿eh? Vale. No importa cómo nos sintamos. Lo importante es que sepamos cómo estamos en cada momento. La autoconciencia es una de las cosas que se aprende cuando estoy atento y atenta a la vida. Mirar, como estamos en el Ecuador, he traído aquí libros, que luego como los tendréis, porque os paso, hoy habéis recibido 3 esto. Ah, mira, me decía, que ya no la veo, una persona. Los que no os aparece el enlace, ¿vale? Es porque puede ser que os falte algún programa, pero en la mayoría de los casos, como me ha dicho la compañera, que ahora no la veo, allí, es que no me tenéis en vuestros contactos. Claro. A ver, yo os he metido en el WhatsApp, ¿vale? Pero
Ya sabéis que soy Adela Alonso Gallegos, 610 80 74 79, lo veis siempre. Entonces tenéis que ir a los contactos de Google o a los contactos de vuestro teléfono, ¿vale? Y meterme. Y entonces a partir de ahí os aparecerá. Si ya ahí no os aparece, es que os falta un programa, algún programa de PDF, de YouTube o de lo que sea. ¿De acuerdo? ...610, 80, 74, 79. Es un comentario... perdón. En la configuración de WhatsApp, en lo que es la configuración en grupos, hay tres perfiles. Uno que aceptas a todos los contactos, otro que te pide la autorización y otro que aceptas a todos menos los que tú quieres. Eso es lo que hay que activar. Sí, pero eso ellos no lo van a saber. ¿No? Yo creo que, a ver, yo creo que quien no puede ver los enlaces que yo envío, ¿vale? Lo primero que tiene que hacer es meterme en sus contactos. Si a raíz de ahí lo ve, perfecto. Y si no, a ver, gastamos mucho dinero en telefonía. Ir a vuestra tienda donde habéis comprado, a vuestra operadora, donde tenéis contratada la red, donde tenéis vuestro esto, enseñáis el grupo y decir, mira, me manda esto y no lo puedo ver. Y que os lo arreglen. Que pagamos mucho dinero, ¿eh? ¿Sí? Venga. Os vengo a decir que aunque esto lo mandaré, pero quería poneros un poco cómo yo, pues allí por el 2012, empecé a ver que había casi como decir otra manera de vivir la vida, ¿vale? Con atención consciente. Entonces me gustaron muchos estos libros y a lo mejor, como son muy divulgativos, pues os puede venir bien. Inteligencia emocional infantil y juvenil, que es de Linda Lantieri y Daniel Goleman, que es el padre de la inteligencia emocional, y está traducido en los CDs por Elsa Punset, pero yo creo que está descatalogado. A lo mejor lo podéis encontrar en alguna biblioteca, ¿vale? O a lo mejor está en PDF en el ¿vale? Luego de Elsa Punset, Brújula para navegantes emocionales, una preciosidad. De estos tres, ya os lo he mencionado alguna vez, el que más me gusta es Vivir, es un asunto urgente, porque además el título lo dice todo, de María Alonso Puig. Es como yo os decía en alguna diapositiva, ¿no? Es decir, es que si no vives este instante, aunque estés fregando los platos, es como si no estuvieras viviendo, porque si tu cabeza la dejas que esté en las nubes, no estás disfrutando, aunque solo sea de fregar los platos, que ya lo he hecho 1.000.000 de veces, ¿vale? Entonces, tú siempre te ríes con eso, pero es que hay que disfrutar de esto. Y la tarea de esta semana es fregar los platos con atención consciente. Así de claro, porque todos los días lo hacemos muchas veces. Vosotros imaginaros, si me friego el desayuno, en la comida o la cena, o cual, ese rato, el estar consciente y esto, no estar run, probarlo, ¿vale? Y luego estos tres, vencer la depresión, que os lo he dicho muchas veces, es un poquito más técnico, vivir con plenitud la crisis también es un poquito más técnico, y el tómate un respiro de mindfulness de María Alonso Puig, pues hace un recorrido por toda la evidencia científica que hay de por qué es conveniente vivir más con atención plena, que yo creo que vale la pena que alguno lo leáis. Ya os digo que vencer la depresión y vivir con plenitud es la base de la atención consciente, pero son más gordos y no son tan divulgativos. Pero bueno, yo lo pongo porque son más divulgativos, sí. Menos pesados de leer, menos. Sobre todo, vivir es un asunto urgente. Es que María Alonso Puig escribe mucho para nosotros, para la gente, ¿vale? Bien. Estamos en la semana cuarta, nos queda el día 24 y el día 31, ¿vale?
Y hoy vamos a hacer una meditación que me encanta, que es una breve meditación de media sonrisa, que también la tengo grabada y que os la mandaré. Sonreímos poco. No sé si vio alguien, no sé si era el lunes o el martes, el lunes, El hormiguero, ¿vale? Hay unas formas de vivir la vida y otras formas de vivir la vida. Es decir, gente que a primera vista podamos pensar que no tiene nada y tiene más que nosotros, porque tiene la felicidad, el sentirse a gusto con su cuerpo, a pesar de sus dificultades. Entonces hoy, con esta práctica, lo que vamos a hacer es sonreír cada parte de nuestro cuerpo. Nos duela o no nos duela, pero está ahí. Y cuanta mejor relación tengamos con esa parte de nuestro cuerpo, mejor podemos llevar la dificultad que podamos tener, ¿vale? Así que ahora sí que nos ponemos en posición de meditar. Los pies enraizados en la tierra. Las piernas en ángulo recto y ligeramente abiertas. Sentimos cómo están apoyados los muslos, las nalgas y la espalda. Los hombros abiertos a la experiencia. Las manos descansan en los muslos, boca abajo o boca arriba, como si un hilo tirara de nosotros hacia arriba, pero luego bajamos un poquito el mentón. Y cerramos suavemente los ojos. Y lo primero que hacemos es sentir la postura, sentir que no hay ninguna zona que esté en tensión. Si está en tensión la recoloco, pero es muy importante que podamos mantenerlos los 10 minutos sin movernos en la medida de lo posible. Una vez que hemos reconocido la postura y estamos bien sentados, llevamos la atención a la respiración en el vientre y sentimos cómo entra el aire y desplaza el vientre, cómo sale el aire y se relaja el vientre. Hacemos 3 respiraciones abdominales lentas y profundas, que cada vez nos traigan más al momento presente, a la experiencia de este mismo momento. Y nos quedamos en la respiración abdominal, sin interferir, la respiración en el vientre, sin hacer nada, solo conectados con nuestro refugio, con nuestro ancla de la respiración al momento presente. Y vamos a empezar con la meditación de la media sonrisa.
Y para ello vamos a poner nuestra atención en las piernas, desde los dedos de los pies, las plantas de los pies, los tobillos, las pantorrillas, la rodilla, los muslos y la cadera. Y al inspirar en esta zona amplia del cuerpo, llevamos una media sonrisa y al exhalar seguimos sonriendo. Y la media sonrisa la ponemos en nuestra cara. No solo la pensamos, la ponemos en nuestra cara. Al inspirar en las piernas, sonrío a las piernas y al exhalar, sonrío a las piernas. Recordar que por muy atentos que estemos es normal que a veces haya alguna distracción que nos saque de la práctica, al igual que en nuestra vida cotidiana. No pasa nada. Sonreímos a esa distracción, a esa preocupación. Sonreímos y con amabilidad volvemos a sonreír a nuestras piernas. Al inspirar, sonrío a las piernas. Al exhalar, sonrío a las piernas. Y en la siguiente exhalación dejo la tensión en las piernas y me voy a toda la columna, desde la parte inferior, la zona lumbar, las paletillas y la parte del cuello. Y al inspirar llevo esa media sonrisa a toda nuestra espalda y al exhalar sigo sonriendo. La espalda es una zona que sufre mucho de las tensiones emocionales. En la parte de los hombros, en la zona lumbar, en el cuello. Pues inspiramos llevando esa energía y bienestar y esa sonrisa y al exhalar seguimos sonriendo a la espalda. En la siguiente exhalación dejamos la espalda y nos vamos a la parte anterior de nuestro tronco. En la parte inferior tenemos el vientre con órganos tan importantes como los riñones, el estómago, el hígado, el páncreas, el bazo, los intestinos. Quizá tengamos alguna dolencia, pero al inspirar sonreímos a todos esos órganos y al exhalar seguimos sonriendo. Y ponemos esa media sonrisa en nuestra cara. Y en la siguiente exhalación dejamos el vientre y nos vamos al pecho. En el pecho están los pulmones y el corazón, los dos ritmos que mueven nuestra vida. Al inspirar, sonreímos al corazón por su trabajo incansable y a los pulmones también por su trabajo incansable. Y al exhalar, seguimos sonriendo al corazón y a los pulmones.
En la siguiente exhalación dejamos el tronco, la parte anterior, y nos vamos a los dedos de las manos, la palma de la mano, las muñecas, los antebrazos, el codo, los brazos y el hombro. Y al inspirar, sonrío a mis brazos y al exhalar, sigo sonriendo. En la siguiente exhalación dejo los brazos y me voy a la cabeza. Tenemos en la parte posterior nuestro cerebro, en la parte anterior los ojos, la nariz, la boca, los oídos. Y al inspirar sonrío profundamente a nuestra cabeza y al exhalar sigo sonriendo. En la siguiente exhalación dejo la cabeza y sonrío a todo mi cuerpo como untado. Y al exhalar le sigo sonriendo. Y le sonrío al cuerpo porque me permite estar vivo, estar viva, caminar, correr, bailar, abrazar, dar la mano, mirar, oír, ver, gustar, leer, cantar, hablar. Así que al inspirar, agradecidos de todo el cuerpo, sonreímos y al exhalar seguimos sonriendo. Dejamos de sonreír al cuerpo, pero seguimos con esa media sonrisa y nos vamos a la respiración en el vientre. Y sentimos sonriendo cómo está ahora mi respiración. Y quizá, solo quizá, hemos sentido ese bienestar interior al que puedo llegar cuando estoy con plena conciencia. Hacemos 3 respiraciones lentas y profundas y cuando terminen los toques de campana, abrimos los ojos. ¿Qué tal? Bien. Hemos podido sonreír porque yo no veía muchas sonrisas. Es que conforme cumplimos años parece que ya no sabemos sonreír tanto, ¿eh? Pero hay que sonreír. A ver si, hoy no, pero a ver si os traigo un ejercicio para que veáis la importancia, o sea, lo que llega a mi cerebro cuando sonrío ante cualquier situación de la vida y lo que llega a nuestro cerebro cuando estoy con el ceño fruncido. Es completamente diferente. Podemos estar ante el mismo hecho, ojo, pero lo vamos a ver diferente. Porque en uno estoy contento y en el otro estoy cabreado. ¿Vale? Me lo anoto y a ver si lo hacemos la semana que viene o la otra. ¿Vale? Esa práctica. Bien. ¿Qué hemos aprendido en las sesiones anteriores?
Ir diciendo, como en una palabrita solo, y así no voy con el y yo lo voy repitiendo. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Percibir la realidad, estar en el momento presente, ser consciente de lo que hacemos, a escuchar, lo aprendimos con la última meditación, no juzgar, no dispersarse. A veces no vemos las cosas como son, o casi siempre. Bueno, va calando, ¿no? Va calando. Entonces, como siempre me gusta, ¿vale? Aquí tenemos como las 3 píldoras, que ahora se estila mucho esto, de los 3 temas: estar aquí y ahora, no juzgar, ver las cosas tal y como son, han salido todas, prestar atención al momento presente para no estar en estrés, factores que sabemos que nos ayudan a envejecer mejor, la percepción, que no solo hay una percepción, y es verdad que cuando la gente no piensa como nosotros, sentimos que nos están atacando, ¿vale? Esas cosas son fundamentales que las retengamos. Todo esto os llegará, ¿vale? Bien. Y ahora sí que me levanto para ver los deberes cómo han ido esta semana. A ver, yo creo, los 10 ciclos de respiración, eso casi todo el mundo, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿O todavía hay alguien que no? ¿Sí? Vale. Después, había ya varias meditaciones que podemos hacer. Podemos hacer la del cuerpo, la de la respiración o la de la respiración abriendo a los sonidos, que fue la última. ¿Alguien ha hecho alguna y quiere decir alguna reflexión? Y antes de dormir. Vale, esta se lo ha propuesto a primera hora de la mañana y antes de dormir. Dime. ¿Qué? Como estoy haciendo las que tienes en tu canal, la diferencia que hay entre la meditación de tu cuerpo y la meditación, creo que siguiendo la respiración. Pero es que es diferente. A ver, hasta ahora hemos visto el recorrido del cuerpo, el escáner corporal, que es lo que hemos hecho hoy, que hicimos el primer día, pero sin sonreír, simplemente prestando atención a las sensaciones. Esa es una. Luego, hemos hecho la de la respiración, que es, hemos hecho de 2 tipos. Las 20 respiraciones conscientes, que eran identificar las 4 fases de la respiración y hacer 20 respiraciones conscientes, y luego el recorrido de la respiración, que era estar atento aquí y estar atento aquí. Esto va un poco revolver. Vale. Y luego hicimos la de estar atento aquí y estar atento aquí y abrir a los sonidos. Y hoy vamos a hacer... Yo creo que le faltan pilas porque... Y hoy haremos esa, pero observando los pensamientos, que esa es muy importante, ¿vale? Bien. Pues me quedo desde aquí, porque va un poquito regular. Las 3 cosas de la vida cotidiana. El primer día dijimos de comer una fruta con atención. El segundo día, una infusión con atención. Y el tercer día, la ducha. ¿Alguien ha hecho la ducha con atención? No digo si alguien ha hecho la ducha. ¿Alguien ha hecho la ducha con atención? ¿Vale? Sí. ¿Y ha encontrado alguna diferencia? Se disfruta más. Esto no está pensando. Y entonces ya no solo es la higiene, sino que cuando sales de la ducha ha sido un momento de atención consciente y de bienestar, ¿vale? Hoy incorporaremos fregar platos, lo siento mucho, ¿vale? Hoy incorporaremos esto, porque fregamos muchos platos a lo largo del día, o vasos o tazas, y fijaros qué bien si cada vez que hago eso lo hago con atención. Es fantástico, ¿vale? Bien. ¿Alguien ha escrito alguna experiencia agradable que le ha pasado en la semana anterior y luego la escribió y vio que sintió?
¿Alguien? En la hojica esa. Hoy son momentos desagradables, pero la otra semana ¿alguien lo ha hecho? Y cuando lo hemos escrito, ¿qué hemos sentido? Las mismas sensaciones que cuando lo hemos vivido. Es decir, experimentamos que cuando yo tengo algo bueno en mi vida y lo rememoro y lo vuelvo a captar, me provoca sensaciones agradables. Está claro que cuando yo vivo algo desagradable, que no lo puedo evitar, pero cada vez que lo traigo a mi mente, me va a provocar sensaciones desagradables. ¿Vale? Bien. Y vamos a ver este vídeo de Rick Elias. Aquí. Es muy cortito. Está en inglés, pero está traducido. So imagine a big explosion as you climb through 3,000 feet. Imagine a plane full of smoke. Imagine an engine going clack, 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 clack. Sounds scary. Well, I had a unique seat that day. I was sitting in 1D. I was the only one who could talk to the flight attendants. So I looked at them right away, and they said, no problem. We probably hit some birds. The pilot had already turned the plane around, and we weren't that far. You could see Manhattan. 2 minutes later, 3 things happen at the same time. The pilot lines up the plane with the Hudson River. It's usually not the route. He turns off the engines. Now imagine being on a plane with no sound. And then he says 3 words, as unemotional 3 words as I've ever heard. He says, brace for impact. I didn't have to talk to the flight attendant anymore. I could see in her eyes, it was terror. Life was over. And I want to share with you 3 things I learned about myself that day. I learned that it all changes in an instant. We have this bucket list, we have these things we want to do in life, and I thought about all the people I wanted to reach out that I didn't, all the fences I wanted to mend, all the experiences I wanted to have and I never did. As I thought about that, later on, I came up with a saying, which is, I collect bad wines. Because if the wine is ready and the person is there, I'm opening it. I no longer want to postpone anything in life. And that urgency, that purpose, has really changed my life. The second thing I learned that day, and this is as we clear the George Washington Bridge, which was by not a lot, I thought about, wow, I really feel one real regret. I've lived a good life. In my own humanity and mistakes, I've tried to get better at everything I've tried. But in my humanity, I also allow my ego to get in. And I regretted the time I wasted in things that did not matter with people that matter. And I thought about my relationship with my wife, with my friends, with people. And after, as I reflected on that, I decided to eliminate negative energy from my life. It's not perfect. It's a lot better. I've not had a fight with my wife in 2 years. It feels great. I'm no longer trying to be right. I choose to be happy. The third thing I learned, and this is as your mental clock starts going 15, 14, 13, you can see the water coming. I'm saying, please blow up. Right? I don't want this thing to break in 20 pieces like you've seen in those documentaries. And as we're coming down, I had a sense of, wow, dying is not scary. It's almost like we've been preparing for it our whole lives. But it was very sad. I didn't want to go. I love my life. And that sadness really framed in one thought, which is, I only wish for one thing. I only wish I could see my kids grow up. About a month later, I was in a performance by my daughter, first grader, not much artistic talent, yet. And I'm bawling, I'm crying like a little kid. And it made all the sense in the world to me. I realized at that point, by connecting those 2 dots, that the only thing that matters in my life is being a great dad. Above all,
The only goal I have in life is to be a good dad. I was given the gift of a miracle of not dying that day. I was given another gift, which was to be able to see into the future and come back and live differently. I challenge you guys that are flying today. Imagine the same thing happens on your plane, and please don't. But imagine, and how would you change? What would you get done that you're waiting to get done because you think you'll be here forever? How would you change your relationships and the negative energy in them? And more than anything, are you being the best parent you can? Thank you. ¿Por qué será que cuando perdemos la vida o pensamos que vamos a perder la vida o que tenemos una situación desafortunada, luego agradecemos más, aunque incluso estemos peor? ¿No? Por eso es importante todas estas reflexiones para darnos cuenta de que cada momento que vivimos es un momento, es importante. Y como ha dicho, que aquí he puesto la reflexión, es decir, que todo puede cambiar en un instante, no aplazar las cosas que queremos hacer o con las personas que queremos estar y aprovechar cualquier momento para abrazar, elogiar, que muchas veces damos lugar a nuestro ego y lo que hablábamos el último día, queremos tener razón, pero lo más importante no es tener razón, es ser feliz y tener bienestar. Y ojalá pudiera ver crecer a mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, ¿vale? Porque lo más importante es ser padre, cada uno tendrá su rol, ¿no? Más que otras cosas, ¿no? Y esto también ha pasado con historias como, por ejemplo, Emilio Duró, ¿no? que se desvivía por su empresa hasta que se le caducó un palé de yogures y le entró una taquicardia que se moría y decía, pero esto ¿cómo puede ser posible? Damos el valor a cosas que no tienen importancia, con lo que lo más importante es nuestra salud, nuestra vida y la salud y la vida de las personas a las que queremos, ¿vale? Esto, como lo que voy a hacer es que os lo pondré como una foto y lo hacéis en algún momento en casa, porque aquí no da mucho tiempo, que es lo que decía Rick Elías. Es decir, si imagínate que estás volando y qué cambiarías en tu vida, qué harías que todavía no has hecho, cómo cambiarían tus relaciones y en qué serías un poco mejor. Lo pondré como una foto y cada uno, si quiere, lo puede hacer en casa. Esta es la película, aunque la película no va de eso. Es de Tom Hanks, Sully, y va de otra cosa, pero bueno, como va relacionado, si alguien no la ha visto, vale la pena verla, ¿vale? Y antes de empezar lo que vamos a ver hoy, quería hacer una reflexión, porque hasta ahora hemos visto, no es aquí, creo que es enfrente. Le he visto con traje. No es de aquí. ¿Vale? Bueno, no quiero reírme porque también va a pensar que me estoy... Bueno, en fin. Hasta ahora hemos visto un poco qué es atención consciente, ¿vale? Luego vimos los mecanismos del estrés, ¿vale? Y vimos que el reconocer esas sensaciones desagradables nos dan, como hemos visto en el tercer tema, una oportunidad de, si hago una película a cámara lenta, de observar lo que está parando, hacer una pausa y en vez de reaccionar, saber responder de otra manera, ¿no? Y también hemos visto que las percepciones dependen de nuestras gafas, de experiencias pasadas, de creencias, de limitaciones, de expectativas, de frustraciones, ¿vale? Y hoy lo que vamos a aprender es que nuestro cerebro es genial, pero no podemos tratar todas las cosas de la vida de la misma forma. Y vamos a ver cómo. Si yo
tengo que hacer un examen, tengo que estudiar y para eso tengo que emplear mi cerebro en memorizar, en reflexionar, en lo que tenga que hacer. O si quiero aprender un idioma, o si quiero aprender una profesión, o incluso si quiero hacer una receta, ¿vale? Pero cuando son cosas que me pasan a nivel interno o relacional o situaciones psicosociales, no puedo tener la misma forma de actuar que cuando quiero aprender a hacer un examen o estudiar una materia. Porque una cosa está orientada al hacer, es decir, tengo unos objetivos, ahora lo veremos, que lo desarrollaré, pero quiero que lo entendáis. Unos objetivos y es estudiar esto, hacer esto, seguir esto, tal. Pero cuando yo me manejo con mi zona interior y también me quiero poner esos objetivos y me hago esas preguntas de ¿para qué?, lo único que hacen es embarrar más mi consciencia. Tengo que manejarme de otra manera. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Entonces, hay dos modos de funcionamiento de la mente. Uno que se llama modo de funcionamiento orientado a la acción. Esto está sacado del libro, no sé si de Vencer la depresión o Cómo vivir la crisis, de Jon Kabat-Zinn, ¿vale? Es el modo por el cual respondemos ante lo que percibimos como una llamada a la acción, por lo que hemos dicho. O quiero aprender a nadar, pues tengo que aprender la técnica. O quiero aprender en una bicicleta, ¿no? O quiero hacer un maratón, ¿vale? Lo que va encaminado a la acción. Es decir, ahí analizamos detalladamente, resolvemos, incluso tenemos que juzgar y tenemos que comparar. Porque para conseguir ese objetivo, deporte, estudio, receta, afición, lo que sea, hay que eliminar la brecha que existe entre cómo son las cosas en realidad y cómo pensamos que deberían de ser, es decir, resolver esos problemas, ¿vale? Este modo de funcionamiento nos hace alcanzar nuestros objetivos en situaciones cotidianas y solucionar problemas técnicos relacionados con la vida. Por ejemplo, si yo quiero hacer esta decoración tan bonita, pues tendré que, si sé pintar, pintar el cuadro, si no comprarlo, poner esas estanterías, ver, o sea, algo orientado a la acción, comprar ese mobiliario, ponerlo a esta distancia para que quede bonito, una situación cotidiana de la vida normal que tiene unos objetivos, ¿vale? O también la mente orientada a la acción es pues para conseguir todos estos avances y logros que hemos conseguido en la humanidad. Y lo tenemos aquí al lado, la pandemia, ¿vale? Se pusieron todos los científicos a ver cuál era el tratamiento mejor para los que estaban en la UCI, qué vacunas podían funcionar, etcétera, etcétera, ¿no? Mirad, por ejemplo, cuando yo estudié la carrera, ¿vale? Los análisis clínicos se hacían pipeteando. Primero eran pipetas de absorber, luego ya eran pipetas manuales, ¿vale? Y así se hacían los análisis clínicos, la glucosa, el colesterol. Ahora, las máquinas que tenemos en el hospital, no es esa exactamente, pero son parecidas a esas. Meter los tubos por un lado con un código y según en el código van las pruebas que necesita sacar de esa sangre y se ponen en acción brazos por todos los lados. Claro, si ahora tuviéramos que hacer a mano la cantidad de análisis que se piden ahora, en relación cuando yo empecé en el año 85 en Florida, pues necesitaríamos 4 laboratorios como el que tenemos. Todo es más rápido, yo diría que casi muchísimos menores errores, ¿vale? E incluso menos peligroso para la salud para las personas que lo hacían en aquel momento, ¿vale? Aunque todavía quedan algunas pruebas que necesitan de ser algo manual porque son más específicas y tal, pero en general todo funciona así. Por lo tanto, vemos que este
modo de funcionar hacia la acción para conseguir objetivos de nuestra vida cotidiana o tecnológica, por decirlo de alguna manera, es muy importante, ¿vale? Y si no, esperar un momento, pensar cómo eran los bancos hace 40 años. Tiene que nada que ver con lo de ahora, ¿vale? Ahora muy mal para la gente mayor, lo sé, ¿vale? Para la gente que estamos un poquito más digitalmente, casi que más cómodo, pero es una vergüenza lo que estamos haciendo a los mayores que no se aclaran. Y de hecho, en las Hacienda, en todos estos sitios, parece que la presión está haciendo que haya una atención al mayor y tal, a ver si se aplican el cuento los banqueros, que para eso tienen nuestro dinerito. Bien. Cuando utilizamos esas mismas estrategias mentales de ir hacia un objetivo, cuando queremos transformar, conocer, descubrir nuestro mundo interior, lo único que vamos a hacer es conseguir mayor infidelidad. ¿Por qué? Porque imaginaros que he tenido una conversación con alguien que me ha dejado mal, ¿vale? Me ha dejado con una sensación desagradable, a lo mejor era algo triste o incluso rabia porque veía que era una injusticia, como puede ser lo que estamos hablando, ¿vale? Si yo esas sensaciones, si fuera algo objetivo de la vida cotidiana, diría, ¿qué pasa? ¿Por qué esto no funciona? ¿No? Y entonces empiezo a decirme, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento mal? Y empezamos a pensar y a rumiar sobre esa situación que ha podido durar 5 minutos y estamos 5 horas o 3 horas dándole vuelta, que al final igual no se parece mucho a lo que ha pasado, o por lo menos lo hemos hecho 10 veces más grande, ¿vale? Mirar, recordad que esto ya lo dijimos. En el estudio que hicieron Gloria García de la Banda y Andrés Martín Asuero, cuando la gente hacía el curso de 8 semanas, reducía el malestar psicológico en un 35% porque se rebajaba la rumiación. ¿Y qué es la rumiación? Esto que estamos diciendo. Porque me pasa esto, como las vacas, pero en la cabeza, ¿vale? Y encima decimos más cosas. Quiero sentirme mejor, o a lo mejor y quiero cambiar, y no me gusta como soy, y por qué todo me toque aquí, o incluso me miran, o me siento mal. ¿Quién, cuando se ha sentido mal, no se ha hecho esas preguntas o algunas parecidas? ¿Vale? Eso es lo que pasa en nuestra mente. Si ya tenemos esa sensación desagradable de, pues es que esto que me ha dicho me ha dejado triste o preocupado, no sé qué, no sé cuánto, cada vez que yo estoy diciendo, ¿y por qué pasa eso? ¿Y por qué me siento así? ¿Y cómo lo podría hacer? La hoguera, que era chiquitita, se convierte en un fuego grande que al final, cuando han pasado 5 o 6 horas, estamos agotados porque estamos a lo mejor en la tercera fase del mecanismo del estrés y encima no he resuelto nada. Porque el problema sigue así. Porque a lo mejor incluso ni depende de nosotros, que eso lo veremos la semana que viene. Porque hay cosas que no dependen de nosotros. Lo que dependa de nosotros, trabajar activamente. Lo que no depende de nosotros, tenemos que aprender a soltar. Lo veremos la semana que viene. ¿Cuál es esa otra alternativa? La que llamamos orientada al ser, no a la acción. No es una alternativa, es la alternativa al pensamiento crítico o cognitivo y es la consciencia misma, que es lo que estamos aprendiendo aquí. Es decir, cuando yo me siento mal, no lo soluciono comiéndome un bocadillo o una tableta de chocolate, ¿vale? No lo soluciono pensando, no lo soluciono tomándome más café, tomándome más dulce, lo soluciono desde la consciencia mía, ¿vale? Con 2 mecanismos. Uno que vamos a aprender hoy, que es la meditación observando los pensamientos, y otro que vamos a aprender la semana pasada, que es observando las emociones. Porque si yo me ha dicho eso y lo que siento es una sensación desagradable en el pecho o aquí,
Puedo tomarme un analgésico, pero no va por ahí la solución. O puedo tomarme una benzodiazepina, como están diciendo. España es uno de los países que más ansiolíticos consume y antidepresivos, ¿vale? Lo que tengo que hacer en ese momento es sentarme, hacer la meditación del cuerpo, que es la que sé ahora, hacer la meditación de la respiración, observar lo que vamos a aprender hoy, si vienen esos pensamientos y sonreír a los pensamientos. Y con las emociones lo aprenderemos la semana que viene. No solo con la mente, sino también lo que estamos hablando, con los sentidos. Comer conscientemente, beber conscientemente, ducharme conscientemente y fregar los platos conscientemente. ¿Vale? Te preguntaré a ti. Bien. Es una forma diferente de vivir nuestra vida, de relacionarnos con nuestras emociones, con nuestro estrés, con nuestros pensamientos y con nuestro cuerpo. Y se trata de una capacidad que tenemos todos, es innata, pero que no la hemos desarrollado. Y si os acordáis, en el primer vídeo que vimos de Jon Kabat-Zinn, dijo, la consciencia es algo que todos tenemos, pero lo único que nos han ayudado a lo largo de nuestra vida desde la infancia es la parte cognitiva, a pensar. No nos han ayudado, no nos han enseñado a sentir y a ser consciente. Y eso es lo más importante para resolver los problemas de tipo psicosocial. Fijaros, entonces podemos decir para qué sirve nuestra mente, ya lo hemos dicho al principio, pero por reflexionar un poquito más, ¿no? El cerebro es el 2% del peso corporal, sin embargo consume el 25% del riego sanguíneo. Procesos como el análisis, el aprendizaje, el pensamiento creativo precisan de una gran cantidad de energía que llega en forma de glucosa y oxígeno a través de la sangre. Recordar el escáner. Cuando hacíamos una tarea, todos los puntitos rojos era el gasto de glucosa. Cuando hacíamos 2, había menos. Porque nuestra mente se colapsa. Solo sabe hacer una cosa a la vez. Pero los hombres y las mujeres, el mito ese de que dicen que las mujeres podemos hacer 2 cosas a la vez, no vale para nuestro cerebro. El cerebro es lo mismo para los hombres que para las mujeres. Nuestra mente sirve para procesar información que viene de los sentidos, el cerebro toma esa información del cuerpo, pero también se pone a pensar y a divagar y nos lleva a otros sitios que no es el presente, y esto, el 80% de los pensamientos no son productivos, son pensamientos que nos llevan a divagar, que nos llevan a la rumiación. Si todas esas preguntas las contestamos desde el hacer, desde la mente orientada al hacer, echaremos más leña a ese fuego incansable de esos pensamientos. Porque ¿qué es cuando yo digo qué me pasa? Otro pensamiento. ¿Cómo puedo solucionar esto? Otro pensamiento. ¿Por qué me pasa esto siempre a mí? Otro pensamiento. Tenemos que iniciar otra serie de estrategias como la meditación desde el ser interior que nos descubra otras alternativas y otros espacios. Y vamos a ver este vídeo, muy cortito. Irene también es en inglés, pero como luego los paso al WhatsApp, ya los podrás ver, ¿vale? Vale, hay otra compañera que tampoco... Ya. El último sí que es en español. I get really mad when my brother hits me a lot. I don't like it when you say you don't want to play with me. When I'm mad, my brain can get a headache and it can start hurting. Your blood keeps pumping because you're like really mad. Tu sangre fluye cuando estás enojado. Empiezas a sudar, muy enojado. Y cuando te enojas mucho, te pones rojo y no puedes controlar a tu cuerpo. El enojo se apodera de tu cuerpo, pierdes el control. Es como si tuvieras un frasco
The jar con would be your brain, purpurina and then you put glitter in the y jar, le das muchas and that would vueltas be how you would feel. y ves como la If you purpurina shook up the gira jar and the glitter went y everywhere, va por todos los that would lados. be how your mind Así works. es como está tu mente, And it's like dando spinning around, vueltas and then you don't have y no any time tienes to tiempo think. And you para sometimes pensar. punch stuff and A people veces when you golpeas don't a really las mean personas it. sin intención. When I get angry, I feel it in my El heart. enojo lo siento en mi I really corazón. don't like when No I me get gusta enojarme. The amygdala Tu médula really reacciona, reacts, but the pero la corteza prefrontal cortex intenta tries calmarla. to keep it down. When I feel like I want to, get really Cuando me angry voy a and enojar y yell, quiero I just, gritar, sometimes, respiro profundamente. take deep breaths. Like first you Primero find a buscas place un where you lugar can be alone, donde estás a solas. then you find some way Intenta to relax relajarte and calm y down. calmarte. When I need to calm down, I Respiro take deep profundamente. breaths. I breathe Respiro in por la through my nariz. nose. Sometimes A veces I cierro los close my ojos eyes or just take y deep respiro breaths. profundo. It's like it's calming down. Es como it's si like algo not, que está like, moviéndose moving. se calma It's like y se slowing detiene. down and then it stops. And the heart plumps Y tu slow and corazón then it late goes más into lento. your brain. y la It's purpurina like all the desciende. sparkles are at the bottom of your brain. My brain like Mi slows cerebro baja down, la velocidad. and then, like, I feel Mi more mente calm, and se then calma. I'm, like, ready to speak Y to estoy that lista person. para hablar con esa persona. Y la brillantina va bajando. Otra forma de resolver los conflictos y esa rabia que pueda tener, pero puede ser rabia, miedo, tristeza, estrés, es otra manera de manejarse con nuestro interior, que no es añadiendo más pensamientos. En el libro este de Jon Kabat-Zinn, Vivir con plenitud la crisis, voy a poner las siguientes diapositivas de este libro. Nos dice, aprendiendo a ser, es suspender la actividad para crear una isla de ser en medio del océano de hacer en el que habitualmente se halla inmersa nuestra vida. Como consecuencia de este funcionamiento, tendremos la tendencia a salir de casa con una agenda muy apretada, con el funcionamiento del hacer, muy apretada de hacer muchas cosas, yendo de un lado a otro muchas veces sin disfrutar. Y al final estamos demasiado ansiosos, porque en la vida lo que prevalece es hacer mucho, en vez de hacer menos y sentirlo. Vivimos inmersos en esta actividad continua y rara vez estamos en contacto con quien lleva la acción, que somos nosotros mismos. Lo único que necesitamos es estar atentos. Los momentos de atención consciente ya hemos experimentado en esta cuarta sesión, que son momentos de paz y tranquilidad, en medio de una actividad frenética. Quizá hemos venido de trabajar, de comprar, de hacer un montón de cosas, de haber tenido algún disgusto, pero es como una isla que estamos con el ser en medio de toda esa actividad frenética. Cuando nuestra vida está impregnada
por una actividad continua, la práctica meditativa formal puede convertirse en un refugio que nos va a llevar al equilibrio y a la estabilidad. La práctica formal nos ayudará a detener el impulso que nos lleva hacia esa acción continuada. Y cuando lo hacemos de forma consciente, va a salir de nuestro dominio del ser lo que hagamos, no del hacer. De este modo, nuestra actividad estará llena de paciencia, tranquilidad interior, claridad y equilibrio mental, con lo que nuestras obligaciones y actividades serán menos pesadas y más agradables. Por eso, buscar a lo largo del día algún momento de meditación, algún momento de respirar, algún momento de estas actividades que estamos haciendo. Y en la última sesión que aprenderemos caminar conscientemente y algo de yoga consciente sentado en la silla o el de pie. Como ya no hay pandemia, la última vez enseñé el sentado, igual podemos aprender una serie de movimientos de pie. Y también Jon Kabat-Zinn nos dice, cuando salimos del tiempo del reloj y moramos, aunque sea unos breves instantes, en la cualidad atemporal de la hora, el agobio puede llegar a desaparecer por completo. La meditación es una forma de no acción. Es el único quehacer humano que no pretende ir a ningún lado, por el contrario, pone todo el empeño a estar donde estamos. Nuestra vida está llena de planes y al principio, cuando nos detenemos a meditar, nos sentimos un poco raros, porque no sabemos qué hacer, porque nuestra mente nos sigue impulsando a la acción. Y pensamos que el estar aquí parado, sintiendo la respiración o sintiendo el cuerpo, no sirve para nada, porque estamos acostumbrados al hacer, no al ser. El impulso que motiva nuestra acción es tan fuerte que si queremos recordar el inmenso valor del momento presente, tenemos que dedicar un tiempo a la meditación formal, para en ese momento detenernos y, como dice Jon Kabat-Zinn, rementalizarnos y preparar el terreno para el ser, para ir sintiendo pequeños cambios dentro de nosotros. Al principio, este no hacer puede parecer forzado, es decir, al principio tendremos que ponernos un tiempo, un lugar y un horario para meditar. Pero con el tiempo, poco a poco, esto será tan necesario como lavarnos los dientes, como tomarnos un café, ¿vale? Y tenemos la necesidad de ese momento para nutrir nuestro ser, para tranquilizar nuestro corazón y nuestra mente, para recuperar el equilibrio de todos los problemas y las tormentas que tenemos en la vida, y solo entonces aparecerá de manera natural el compromiso para que este tiempo se convierta en una prioridad, igual que es prioridad beber, comer o lavarse los dientes. Y por eso, en el último día os daré un calendario semanal, que ya lo tienen algunas personas, para que cada uno se haga su calendario de atención consciente, semanal y diario, donde ponga el café consciente a la noche, la ducha consciente, y todos los días recordarlo, tenerlo en un lugar visible. Si no, no habrá esa transformación interior. Seguiremos, pues, a bandazos. La meditación sedente ya sabemos lo que es. Es sentarnos de esta manera para hacer esa meditación con una postura que esté atenta, que esté cómoda, que sea un momento de tranquilidad y que permitamos que fluya la respiración. En realidad la manera de meditar es esta, pero ahora que empezamos tenemos que apoyar nuestra espalda, porque si nos sentamos así y a los 5 minutos sentimos una tensión aquí y nuestro cuerpo pide que nos movamos, no está bajando esa purpurina de nuestra mente. Por lo tanto, cuanto más cómodos, pero que no nos durmamos, mejor. Dirigimos, como ya hemos aprendido, la atención
a la respiración, sintiendo cómo entra el aire, las sensaciones que deja el aire al entrar y salir, y nos damos cuenta que no es fácil, porque nuestra mente no para de estar quieta y de pensar un pensamiento tras otro, de engancharse con uno tras otro y ir, y sentimos que hay un discurso narrativo y distracciones que antes no observábamos, pero no es que no estuvieran, es que no estábamos atentos al momento presente. Cada vez que yo estoy haciendo la comida y mi mente está en otro sitio, pero no me doy cuenta, está ahí, pensando, ¿vale? Lo habitual es que la mente mueva el cuerpo y el cuerpo lo siga. La mente, estamos sentados y dice, tienes sed, y el cuerpo quiere ir a beber, ¿vale? O a veces también es al contrario, el cuerpo está incómodo y a la mente, muévete, tonta, que estarás más cómodo de otra manera. Pero cada vez que no aguantamos o manejamos ese impulso de movernos, estamos haciendo cuenta a esta mente, que lo que quiere es run, no quiere descanso, porque está acostumbrada a eso, porque llevamos que 40, 50, 60, 70 años manejándonos así. No tenemos que dejarnos llevar por estos impulsos, sino que es una manera de trabajar, los observamos como si fueran pensamientos, imágenes, emociones, y de una manera amable volvemos a la respiración o a la práctica que estemos haciendo. Tu mente se aleja 1000 veces de la respiración y suavemente regresa 1000 veces a la respiración. Como decíamos el primer día cuando hacíamos lo de la pasa, ¿no? Te pasará 1.000.000 de veces, te irás, y 1.000.000 de veces volverás. Así es como entrenamos nuestra mente para que sea más estable y menos reactiva. Es una manera de cultivar la capacidad de estar conscientes momento a momento. ¿Cómo fortalecemos nuestros músculos? Haciendo pesas, con los brazos o con las piernas. ¿Cómo fortalecemos nuestra consciencia? Cada vez que nos distraemos, observamos y volvemos. Y cada vez nos daremos cuenta más rápidamente de la distracción, observaremos y volveremos. Y todo ello sin juzgar. Qué mal lo estoy haciendo, esto no es para mí, no me sirve para nada. Una de las principales distracciones, como he dicho, es nuestro propio cuerpo. Enseguida se va a sentir incómodo y va a querer cambiar de postura. ¿Qué tenemos que hacer? Resistir a ese primer impulso de mover la postura, observarla, incluso llevar la respiración si es que tenemos aquí, como ya hemos aprendido. Inspiro, exhalo y siento como eso se relaja, pero no mover. Habrá algunos momentos que tengamos que movernos, porque estamos resistiendo tanto que ya no estamos poniendo atención en la meditación. Pero en la medida que podamos, observar el impulso y resistir. Dar la bienvenida a esas sensaciones físicas desagradables y volver a la práctica. Y de esa manera vamos a darnos cuenta de que hay otra oportunidad, como vimos la semana pasada, de no reaccionar automáticamente, porque estoy siendo consciente a lo que está pasando. Los pensamientos también son otra manera que nos alejan de la meditación. Hasta ahora observábamos los pensamientos y volvíamos a la práctica. Hoy vamos a observar amablemente los pensamientos, pero no nos vamos a dejar arrastrar por ellos. ¿Vale? Porque una de las cosas que se aprende cuando practicas mindfulness es que nosotros no somos nuestros pensamientos. Y me podréis decir, Adela, si están aquí y en mi mente, ¿cómo es que
nosotros no somos nuestros pensamientos, yo no soy mis pensamientos. Hombre, cuando estás rumiando y porque te ha pasado algo con una persona estás, ay, ¿y por qué? Es que esto, yo no quiero esto, es que eso, yo no soy esos pensamientos. Son pensamientos que acuden a mi mente, que los observo, no me engancho y ya se irán, como las nubes del cielo. Aparecerán y se irán. Son muchos los pensamientos que atravesan nuestra mente, los observamos y es verdad que muchas veces estamos meditando y estamos muy atentos y nos hemos ido en un segundo y no nos hemos dado cuenta. Y nos damos cuenta al cabo de un momento. Amablemente observamos y volvemos, ¿vale? Lo importante que es que no me vaya nunca, no. Lo importante es que te des cuenta y vuelvas, porque estás fortaleciendo tu consciencia. Porque pensamientos siempre va a haber, excepto que seamos meditadores, que tengamos 60 años y meditemos 10 horas todos los días o 3 horas todos los días. Eso no lo vamos a hacer. Pero cuanto más lo hagamos, más nos daremos cuenta que nos hemos ido y volveremos. Observar los pensamientos, no querernos alejar ni engancharlos, sino verlo como son, pensamientos, tal y como lo hacíamos el otro día. El otro día observábamos los sonidos, pero no poníamos nombres, solo estábamos a ellos atentos. Pues hoy haremos lo mismo con los pensamientos. Y fijaros, en 1890, que William James es como el padre de los principios de la psicología, fijaros qué reflexión hizo. La capacidad de traer de vuelta de forma voluntaria una atención errante una y otra vez es la base de discernimiento, del carácter y de la voluntad. Nadie es dueño de sí mismo si no lo tiene. Y esto se puede adquirir con una educación que mejore la capacidad de esta forma de estar, ¿no? 1890. Y a mí a veces, cuando el otro día tenía un taller con enfermeras y me decían, ¿y esto por qué no nos lo han enseñado antes? Pues eso digo yo, porque ya en 1890 se hacía esta reflexión, que es la misma reflexión que hacemos ahora con el mindfulness. 132 años, ¿vale? Bueno, simplemente esto es por cultura, pero como vamos mal, durante la meditación es conveniente observar todos los pensamientos, cuando aparecen, cuando permanecen y cuando se disuelven, como las nubes del cielo. Y los consideramos a todos meros pensamientos, acontecimientos mentales que pasan por el campo de nuestra conciencia. Es verdad que a veces van a estar llenos de carga emocional y a lo mejor va a intentar sacarnos, pero con tranquilidad, paciencia y amabilidad volvemos y una y otra vez las veces que sea necesaria a nuestro refugio, que es la respiración. Podemos caer en la tentación de querer suprimirlos porque son malos. En eso no consiste meditar. Recordar que meditar no es dejar la mente en blanco. Meditar es observar lo que ocurre en la mente, pero sin engancharnos, sin rumiar y sin dejarnos llevar. No se trata de impedir, se trata de observar y de estar con ellos de una forma amable hasta que desaparezcan. Es sorprendente la liberación que se siente cuando vemos a nuestros pensamientos como meros pensamientos y no son nosotros mismos, ni son la realidad. Por ejemplo, el ejemplo que había puesto antes. Si yo, por ejemplo, he tenido una conversación con una persona que me ha dado una noticia o ha sido una sensación desagradable, qué diferente es si yo me pongo a meditar y observo esto y lo veo con forma amable a que yo esté todo el rato rumiando y diciendo ¿por qué me ha pasado esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Vale? Esta semana haremos lo mismo
Es que quiero hoy meditar un poquito más. Bueno, primero, ¿alguna duda? Lo de pensamiento no somos nosotros. Tenemos que tomarlo como que es así. No tiene mucha explicación, cuesta, pero es así. ¿Vale? Porque, ya os digo, cualquier tontería en nuestra mente la rumiamos y la agrandamos. Por lo tanto, no somos nosotros. Es ese divagar que tiene nuestra mente porque no está acostumbrada a ser consciente en el momento presente. Como veremos un ejemplo. Lo que a mí me preocupa es que el pensamiento es bueno cuando pensamos. El problema es saber discernir cuando es un pensamiento real que quieres pensar en algo y cuando la cabeza se va. A ver, quiero decir, si yo estoy resolviendo un problema, es lógico que esté pensando. Pero si yo estoy meditando, no tengo por qué estar ni agradable ni no desagradable. No tengo por qué tener la cabeza en ese momento llena de nada. Sí, la voy a tener. Observo, permanece, se disuelve y se va. O permanece mucho y si me atormenta vuelvo a la respiración. Pero solamente es cuando yo estoy haciendo algo, pero cognitivamente, estudiando una receta, un idioma, una técnica, lo que sea. Pero en las cosas que son de la vida no hay ni buenos ni malos. Si yo estoy cocinando, en ese momento solo tengo que cocinar. Si estoy comiendo, en ese momento solo tengo que comer. No es ni que haya ni bueno ni malo en la mente. A mí lo que me pasa es que a lo mejor estoy meditando y viene un pensamiento. Entonces, yo no sé, me imagino, pero yo lo que pienso es que si yo lo dejo, o sea, como que me lío con él y no sé si lo tengo que dejar o si al intentar dejarlo lo estoy... Pero, ¿habéis visto cómo todo lo convertimos en cognitivo? ¿Vale? A ver, si yo estoy meditando, la meditación que sea, del cuerpo, de la respiración, de los sonidos, porque si es de los pensamientos, ahora veremos que ahí no observamos y volvemos a la práctica, porque la práctica es observar los pensamientos. No se trata ni de buenos ni de malos. Esta mañana he discutido con mi compañera, un ejemplo, ¿vale? Y estoy luego en la tarde meditando en mi casa, ¿vale? Y entonces me acude la discusión, a lo mejor, o una frase o una reacción, ¿vale? ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Es bueno o malo? Ahora lo pondremos con uno bueno. Observo, sonrío, con amabilidad, poniendo la sonrisa para que esté más en el momento presente, no analizo si es bueno, si es malo, si lo tengo que dejar, si no lo tengo que dejar, si lo dejas ahí y ya se irá. Te agobia, esto lo vamos a hacer hoy todo, te agobia, dejas por un momento la práctica y vuelves a tu refugio, que es la respiración. Imaginaos que esta mañana he tenido una alegría muy grande, me ha llamado mi hijo de Boston con una buena noticia, no sé qué, no sé cuánto. Pero a las 7 estoy meditando y lo que tengo que es estar atento a lo que estoy haciendo. Aunque haya sido en ese momento he disfrutado, he saboreado el momento. Y en otros momentos lo puedo evocar. Pero si ahora estoy practicando, yo lo observo, sonrío, pero no me regodeo, porque eso no es meditar. Meditar es observar lo que venga a la mente o las sensaciones del cuerpo o los impulsos de moverme o los impulsos de levantarme. Observar lo que me está pasando y seguir en la práctica. ¿Ya? Difícil, para eso estamos aquí. Pero no nos vamos a agobiar. O ya estamos pensando, esto no es para mí, juzgando, esto yo no lo puedo hacer, lo tenemos que intentar. Ya veremos la semana que viene. Yo siempre voy sacando spoiler. La semana que viene, cuando hacemos cosas por primera vez, generamos nuevas neuronas y generamos cosas ahí que son buenas para nosotros.
Por lo tanto, todo eso de decir, esto ya no es para mí, la edad que tengo, nunca lo he hecho, todo eso, falso. ¿Sí? Como no va esto, cortito, lo digo y respondo. Di. Yo diría que verdaderamente solamente se resume a una cosa sencilla, y es vivir aquí, ahora y así. Claro, está diciendo que se resume en vivir aquí y ahora. Claro, es decir, aquí y ahora, ¿qué me está pasando? Que hay un pensamiento, y ya veremos la semana que viene, que a lo mejor ese pensamiento me produce emociones. Abraza las emociones. Abraza las sensaciones. ¿Más cosas? Vale. Pues esta semana haremos lo mismo con los acontecimientos desagradables, ¿vale? En la hoja que habéis cogido, capturar algún momento desagradable que os haya pasado y ponéis lo que pone ahí. Sería cuál ha sido la experiencia, he sido consciente, qué sensaciones tuve cuando tuve experiencia, qué estado de ánimo me acompañó en ese momento y cuando lo he escrito, qué estado de ánimo me acompaña, con sensaciones, con acontecimientos desagradables de nuestra vida, que también lo hay, porque si no, no tendríamos que estar preocupados de lo que pasa ahí. Porque, lo hemos dicho al principio de la investigación, el 80% de los pensamientos divagan y nos hacen daño. El 80%. Es decir, casi ninguna vez nos entretenemos en ay, qué bien me lo he pasado y tal, nuestra mente. Casi ninguna vez. Bien, pues meditación. Y hoy quiero por lo menos 20 minutos. ¿Vale? Vale, pues nos ponemos con los pies enraizados en la tierra. Las piernas en ángulo recto. Un poco ligeramente abiertas. Sentimos que están bien apoyadas los muslos, las nalgas y la espalda. Los hombros abiertos. Las manos descansan sobre los muslos, como si un hilo tira para arriba y luego bajamos. Recordar que el otro día alguien tuvo frío, que se tape o cerramos las ventanas, lo que queráis. ¿Vale? Y una vez que tenemos la postura, cerramos suavemente los ojos y recordamos observar la postura para que sea una postura que permita que no me esté moviendo. Lleva la consciencia al ámbito de las sensaciones físicas, cómo apoyan el cuerpo, las manos. Y realizamos 5 respiraciones lentas y profundas, sintiendo las sensaciones del aire al entrar, sintiendo las sensaciones del aire al salir. Cuando terminamos las 5 respiraciones, volvemos a la consciencia de la respiración en el vientre, sintiendo la respiración natural, sin interferir, tal y como es en este momento.
Y la primera parte de la meditación es volver al recorrido de la respiración. Y para eso ponemos todo nuestro foco atencional en la respiración en la nariz, sintiendo cómo entra el aire. Quizá las aletas de la nariz se desplazan y el aire que entra es más fresco. Al salir, las aletas se relajan, el aire es más cálido. Incluso si estamos muy atentos, podemos sentirlo, el aire en el labio superior. No hay nada más, solo con nuestra respiración en la nariz. Seguimos el recorrido natural de la respiración y nos detenemos en el pecho y observamos cómo al inspirar el pecho se eleva y cómo al exhalar el pecho se hunde. El vaivén natural de la respiración en el pecho. De vez en cuando la mente vagabundea y se queda atrapada en pensamientos, planificaciones, fantasías, preocupaciones o sin rumbo fijo. Sea lo que surja, todo está bien. Y en el momento que te das cuenta, es un momento de atención consciente. Siente felicidad, sonríe, porque ya estás de vuelta. Y con amabilidad y una sonrisa, vuelve a la respiración en el pecho. Si estamos muy atentos en la respiración en el pecho, quizá también podamos sentir el latido del corazón. El cansable y amoroso latido del corazón. Y vamos ahora a la respiración, seguimos el recorrido de la respiración y vamos al vientre. Y observa cómo al inspirar el vientre se expande, al exhalar el vientre se hunde. Y todas las sensaciones que deja el aire al entrar y salir. Y ahora que hemos hecho todo el recorrido de la respiración, vamos a incluir el cuerpo en su totalidad. Y al inspirar sentimos como toda la respiración inunda nuestro cuerpo
y al exhalar se libera de tensiones y toxinas. Y también englobamos todas las sensaciones de calor, de frío, de hormigueo, de tacto que puedan haber en el cuerpo. A la vez inspiramos en todo el cuerpo, exhalamos en todo el cuerpo y somos conscientes de todas las sensaciones que hay en el cuerpo. Los ruidos externos no tienen por qué distraer mi atención. Al fin y al cabo, esto es una preparación para mi vida. En la vida hay muchos ruidos, pero nosotros tenemos que estar atentos y concentrados al inspirar en todo el cuerpo, al exhalar en todo el cuerpo. Es posible que haya habido alguna distracción, algún pensamiento que se engancha, alguna imagen, alguna planificación futura, no importa. Lo importante es que te has dado cuenta y ya estás de vuelta. Sonríe con amabilidad y sin juzgar y vuelve a sentir la respiración en el cuerpo como un todo y a englobar en la consciencia todas las sensaciones que hay en el cuerpo, incluso las desagradables. Vamos a volver a la respiración en el vientre. Y de estas sensaciones corporales que hemos estado atentos, vamos ahora a las percepciones auditivas, a los sonidos. Lleva la atención a los oídos y deja que la consciencia se abra y se expanda de modo que experimenten cómo los sonidos empiezan, están y desaparecen. No nos tenemos que dejar enredar por los sonidos, solo tenemos que estar atentos. Atentos a las sensaciones y a las percepciones auditivas. Los sonidos pueden ser cercanos o lejanos, intensos o leves, sutiles o estridentes, pero son solo sonidos, no juzgamos. Y quizá, si estamos muy atentos, podamos oír sonidos que no hubiéramos oído si no tuviéramos esta atención. Y a lo mejor también podemos percibir el silencio entre sonido y sonido. Recuerda, no tenemos que pensar en los sonidos, solo tenemos que conectar con las percepciones auditivas. Si el tono, el timbre, el volumen, la duración, pero no juzgar, ni pensar, no poner ni tan siquiera una palabra,
están hablando. No. O es la moto, o es el coche. No. La cualidad de los sonidos. Siempre que sientas que no estás centrada en los sonidos, reconoce a dónde se ha ido tu mente y vuelve a centrar la atención en la escucha. Y si ves que no puedes centrarte, siempre puedes recurrir a tu refugio, a tu respiración por unos instantes. Y a continuación vamos a ampliar. Y ahora vamos a incluir en el campo de la conciencia los pensamientos. Siempre tendremos en segundo plano nuestra respiración, pero en primer plano van a estar nuestros pensamientos. Y para que ahora mismo sea más fácil, nos vamos a situar en la pantalla negra que hay delante de nuestros ojos. Estos ojos cerrados suavemente, como esa pantalla negra, como si fuera una pantalla de cine. Y nosotros estamos aquí, sentados en nuestra butaca, listos, preparados para observar si aparece algún pensamiento. Si no aparece, está bien. Si aparece, observamos cómo aparece, cómo se desarrolla y cómo desaparece. Si piensas, no me viene ningún pensamiento, eso es un pensamiento. Si piensas, esto no es para mí, eso es un pensamiento. Lo proyectas en esa pared, en esa pantalla negra, como si fuera tu cine de pensamientos. Y observa cómo aparece, cómo permanece y cómo, con una sonrisa y con amabilidad, se puede disolver. Pero no quieras ni engancharte, ni alejarte, ni que se vaya. Es un proceso natural de la mente cuando no nos aferramos a nada. Puede que algún pensamiento traiga consigo algún sentimiento o alguna emoción intensa. En la medida de lo que puedas, obsérvala. Y si es muy duro, vuelve al pensamiento, vuelve a la respiración.
Seguimos aquí sentados en nuestra silla de espectador, con los ojos cerrados, con esa pantalla negra que hay delante de los ojos, observando aquello que aparece, una imagen, un pensamiento. Observamos, sonreímos y ni nos enganchamos ni queremos que desaparezca. Si en un momento determinado estamos muy atrapados, volvemos a la respiración en primer plano, recuperamos la atención y volvemos a nuestra pantalla a observar los pensamientos. Dejamos la pantalla de los pensamientos y volvemos a la respiración en el vientre, tal y como es en este mismo instante, y sin abrir los ojos escuchamos la poesía. La paz de las cosas salvajes. Cuando el temor por el mundo crece en mí y despierto en la noche ante el menor ruido, preocupado por qué será de mi vida y de las vidas de mis hijos, voy y me acuesto allí donde el pato descansa en su belleza en el agua y la garza real se alimenta. Entro en la paz de las cosas salvajes, que no ponen a prueba sus vidas con la anticipación del dolor. Entro en la presencia del agua quieta y siento sobre mi cabeza las estrellas ciegas al día esperando con su luz. Por un momento descanso en la gracia del mundo y soy libre. Dejar que resuenen la paz de las cosas salvajes en nuestro interior. Estamos en la respiración en el vientre y sentimos cómo está en este mismo instante y quizá, solo quizá, podamos sentir ese bienestar interior. Hacemos 3 respiraciones lentas y profundas y cuando acaben los toques de campana podemos abrir los ojos con suavidad. Abrimos los ojos, movemos las manos, movemos los pies. Difícil. Os la enviaré, tenéis que practicar. Pero hemos podido por lo menos todos ver esa pantalla negra y aunque solo haya sido alguna vez ver aflorar ese pensamiento, observarlo con amabilidad hasta que se haya disuelto por sí solo, aunque solo haya sido algún momentito. ¿Qué? Claro, porque es bueno hacer esta práctica, aunque es más cómoda el hacer el escáner corporal o el recorrido de la respiración o la de la sonrisa y tal, porque es una manera de observar
esos pensamientos que están interfiriendo en tu bienestar y que quizá te están produciendo emociones desagradables o sensaciones desagradables, y los ves desde la amabilidad y desde la sonrisa. Por tanto, no te afectan tanto. El dicho, ¿no? No hay guerra cuando dos no quieren. No se discute cuando dos no quieren. Si uno no quiere. Es esto mismo. Es decir, en una pelea, cuando uno deja de hablar, y no es que haya perdido, porque esa persona seguirá, deja de haber esto. Cuando yo dejo de no querer tener ese pensamiento, de si me engancho, de estar preocupada de qué pasa y lo miro, pues me va haciendo más resiliente en la vida. Me va haciendo más ecuánime en la vida. Recordar, no sé si lo hemos dicho en este taller o en otro taller, a Ricard Mathieu, que es el monje francés, que le pusieron todos estos electrodos y que al final dijeron de forma comercial que era el hombre más feliz del mundo, es porque él estaba meditando y les iban poniendo imágenes desagradables. No reaccionaba. O reaccionaba menos que otras personas. Si yo en mi casa puedo hacer eso, ante esa misma conversación de disgusto con una persona, puedo ser capaz de modularla mejor. Porque he practicado en casa. Eso es otro ejemplo que también pongo. ¿Por qué es bueno hacer la preparación al parto? Luego tenemos mucho dolor, pero bueno, ¿por qué es bueno? Porque luego tienes herramientas y habilidades para manejarte en esa situación. Si no supieras nada, sería más terrible. ¿No? Y podríamos poner muchos ejemplos, es decir, todo lo que podamos practicar en nuestra casa con estas cosas que nos producen mucho malestar, luego en la vida es un aprendizaje para que te pueden estar, no voy a decir insultando, porque insultando, puerta y nos vamos, ¿vale? No se puede consentir, pero o diciéndote cosas que son inoportunas, ser capaz de sonreír a la persona y decirlo, no me parece adecuado lo que tú estás haciendo, la desarmas. Eso mismo hacemos nosotros cuando estamos aquí en esos pensamientos y son tan pesados a veces y son tan dolorosos y estamos ahí sonriendo y aguantando el tirón, los desarmamos. ¿Dudas? A ver, tenemos que ir haciendo, combinando todas las meditaciones, la de respiración abriendo al cuerpo, sonidos, pensamientos. Yo os recomendaría que esta semana, como intentaré poner mañana los materiales, hagáis muchas veces la de pensamientos, porque es muy importante, y combinarla algún día con la de exploración. Hacer lo de los acontecimientos desagradables, las 10 respiraciones, las 20 respiraciones y, bueno, ahí lo vamos apuntando, y fregar los platos con atención. ¿Vale? Pues mira, hoy no he traído el calendario, lo tengo para la próxima semana. O sea, que la próxima semana lo revisaremos, porque ahora sí que quiero. Mirar, este libro de Reilusionarse de Luis Galindo es muy chulo, porque va con ejercicios y todo prácticos de cómo moverse en la vida. Y vamos a ver este vídeo de él, que son 5 minutos, y luego así también, si alguien quiere preguntar algo, pues al final. Elegir vosotros en qué pueblo queréis vivir. Si en el pueblo donde la gente solo hace hablar de lo que va mal, donde la gente espera que otros no solucionen la vida, donde la gente ha perdido la ilusión, o si queréis vivir en el pueblo donde la gente ve la vida con objetividad, ve las cosas que no van bien, pero no se pasa todo el día lamentándose, sino lucha por mejorar en la medida de sus posibilidades esas cosas que no van bien y valora y agradece cada una de las cosas que hemos conseguido. Que todos y cada uno de nosotros tenemos que ser un ejemplo de optimismo inteligente, de ilusión, de vitalidad y de pasión. Y tenemos que extenderlo en nuestro entorno, nuestro equipo de trabajo, nuestra familia. No podrás vivir con auténtica pasión si te conformas con llevar una vida menor de la que podías haber llevado.
Mandela en una celda de 2x2 le sacaba el máximo jugo posible, intentaba estar física e intelectualmente a tope. Creo en la gente normal que quiere ser mejor. Y os habéis dado cuenta que no he dicho ser el mejor empresario, el mejor directivo de España ni de tu empresa. He dicho ser la mejor versión de ti mismo. Dejar de pensar por qué no podemos hacer cosas y empezar a pensar cómo las podemos hacer. Evidentemente, si tenemos un sueldo mejor, una casa mejor, todo eso no digo que no valga para nada, pero todo eso no es lo decisivo que cambiaría nuestra vida. Lo que cambiaría nuestra vida es cambiar nuestra actitud. Si piensas que lo que vas a hacer es imposible, ni lo vas a intentar. Si piensas que lo que vas a hacer es difícil, pero lo puedes conseguir, a lo mejor lo consigues. Pero yo creo que en este momento lo que hace falta es inyectarnos ilusión. Y para eso hace falta ponerse objetivos ambiciosos pero alcanzables. ¿Habéis oído la combinación? Ambiciosos pero alcanzables. Lo que no podemos es aceptar la derrota antes de empezar. Pues yo estoy contento, creo que esta empresa está haciendo lo que puede para salir de la crisis. Pues yo estoy contento con mi jefe, pues yo estoy contento con mi vida personal. Por favor, los que estéis contentos, decidlo. Hace falta oírlo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Las personas que no pueden conseguir algo te dirán que tú tampoco. Porque claro, si él admitiera que tú te puedes ilusionar por tu trabajo, ¿qué estaría admitiendo? Su fracaso personal. No dejar que nadie os quite esas ganas de hacer las cosas mejor. Las personas optimistas son personas que siempre están con inquietud de aprender. Y cuando hablo de aprender no estoy hablando solo de leer, estoy hablando de aprender de una película, aprender de una conversación, aprender de un paseo, aprender estás comiendo con alguien y preguntarle, ¿cómo has hecho este guiso? Es inquietud, es que eso está muy relacionado con lo que vamos a hablar dentro de 5 minutos, que es disfrute de la vida. Que la característica primera, la más importante para ser feliz, la primera que es común a todas las personas más felices del planeta es ser agradecidos. Los mejores directivos, con mayúsculas que he conocido, son buena gente. Y son agradecidos. Y son gente que valora a la gente. Y son gente que crea climas humanos en la empresa. Cuida a tu gente. Transmite todos estos valores a tu equipo. Que se respire un ambiente humano, de alta exigencia. Luis Galindo siempre habla de altísima exigencia, altísima cercanía. Altísima exigencia, altísima humanidad. Que hay 3 fuerzas que mueven el mundo. El poder, el dinero y el amor. Y la única que cuanto más das, más tienes es el amor. ¿Y sabéis además qué pasa cuando pones amor? Que eres capaz de conseguir casi todo. Nació con una lesión cerebral grave. Los neurólogos infantiles que lo trataron los primeros años garantizaban que no iba a poder leer, no iba a poder escribir, no iba a poder hablar. Ese niño hace 2 años entró en la universidad y fue el primer niño español que ha conseguido llegar a la universidad con esa lesión cerebral grave. Os estoy pidiendo que os reilusionéis. Y me parecía que la única fuerza moral que podía tener para pediros eso es que hubiera habido en mi vida algo muy cercano que me hubiera dado el ejemplo de lo que es reilusionarse. Y este es el ejemplo, es mi hijo. Algunos hemos decidido vivir días. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre consumir y vivir? Simplemente la consciencia. Tomar consciencia de dónde estás, qué estás haciendo, por qué y para qué. Que el futuro no está escrito. Que la persona que seremos dentro de 2, 3, 4 años depende de lo que empecemos a hacer al salir de aquí. Pon tu corazón, pon tu mente y pon tu alma en todo lo que hagas, con las cosas más sencillas. En ello reside el secreto del éxito. Llevo 32 años en la calle y no he conocido a nadie que poniendo el corazón le vaya mal. Y estoy hablando de limpiadoras, estoy hablando de albañiles, estoy hablando de catedráticos, de médicos, de empresarios. En esta sociedad la mayoría de la gente sale por la mañana a cumplir. Cuando alguien sale a dejarse la piel, destaca, en donde sea. No os voy a engañar, si os dejáis la piel todos los días, ¿cómo llegaréis a casa por la noche? Muy cansados, pero a la vez muy orgullosos. Creo que vale la pena. Ha sido un auténtico placer que me hayáis dejado trabajar con vosotros. Gracias. Cuidaros. Nos están tirando, o sea que nos tenemos que ir. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Todo el mundo ha firmado, todo el mundo ha cogido las hojas. Nos vemos la semana que viene y que seáis felices y que practiquéis. ¿Vale? Lo pondré mañana lo antes posible para que tengáis tiempo de practicar todo, ¿vale? Venga.